La ley de Charles. Definiremos matemáticamente la ley de Charles como la consecuencia que se deriva de mantener la cantidad de sustancia y la presión constantes en la ecuación de estado. Miremos la demostración correspondiente. ¿Cómo obtener la ley de Charles partiendo de la ecuación de estado de los gases ideales a presión constante? Entonces vamos a escribir la ecuación de estado y las dos condiciones. La condición explícita, que la presión es constante, y la condición implícita, que la cantidad de sustancia es constante. Debe tener en cuenta que en la mayoría de los enunciados para ejercicios triviales dan la condición explícita, presión constante, pero se asume la condición implícita, cantidad de sustancia constante, a menos que el propio enunciado nos indique lo contrario. Dicho esto, vamos a comenzar con el primer paso, que es reemplazar la cantidad de sustancia por una constante y la presión por otra constante. En el siguiente paso voy a despejar el volumen, pasando la constante número 1 a dividir. Ahora tenemos constante número 2 por la constante de los gases ideales dividido la constante número 1. La máxima matemática nos dice que cualquier operación entre constantes da como resultado una nueva constante, con lo cual llegamos a la forma estática de la ley de Charles. Recuerde que decimos que es la forma estática porque estamos relacionando un estado de temperatura a un estado único de volumen. Por lo tanto, el sistema estaría quieto en ese contexto. ¿Cómo vamos a recuperar la forma dinámica? Se puede hacer de varias formas. La más sencilla es la siguiente: dividir la ecuación entre sí misma, pero para el estado inicial. Entonces, volumen final está multiplicando, va a estar dividido entre el volumen inicial. La constante va a ser constante entre ambas situaciones, así que se podrá cancelar. Entonces vamos a hacerlo completo. Constante dividido entre constante por la que la constante no cambia. Y la temperatura final dividido entre la temperatura inicial. Con lo que podemos cancelar el cociente de la constante, porque constante que multiplique y divide se cancela. Y lo único que quedaría es organizarla para que quede elegante. Es decir, todos los iniciales a un lado y todos los finales al otro lado. Por lo que la forma dinámica de la ley de Charles establece que el cociente volumen sobre temperatura es constante. Y por lo tanto el volumen sobre la temperatura final será igual al volumen inicial sobre la temperatura inicial. Entonces las ecuaciones que finalizan nuestro proceso de demostración son la forma estática, que nos sirve para poder determinar la forma de la gráfica, y la forma dinámica con la que resolvemos ejercicios de lápiz y papel. Examinemos la forma estática para dibujar la gráfica de la ley de Charles. Observe que la constante va a funcionar como la pendiente en una recta. El volumen es la variable dependiente, la temperatura es la variable independiente. Entonces, como no tenemos un intersecto, eso significa que el intersecto de esa recta está en el origen. Por lo tanto, partiendo desde el origen, se va a elevar con una recta con una pendiente igual a la constante que se esté manejando en el contexto específico. Esta ecuación y esta gráfica también nos indican que si disminuimos la temperatura al cero absoluto, el volumen del sistema también deberá hacerse infinitamente cercano al cero. Y esto se debe porque la mayor cantidad del volumen de un gas no se debe al volumen de las moléculas, sino a las vibraciones moleculares. Por lo que en la mayoría de los casos, los volúmenes que estamos midiendo son espacio vacío vibracional. Aplicaciones de la ley de Charles. Nos encontramos con esta ley muchas veces en nuestra vida diaria. Comencemos con un ejemplo muy simple. Cuando abres una lata fría simplemente ves burbujas, pero si abres una lata más caliente, las burbujas derraman la bebida. ¿Por qué crees que esto ocurre? Definitivamente por la ley de Charles. En una lata más cálida, el volumen de gases aumenta y al abrir la lata, las moléculas de gas encuentran su salida empujando al refresco.
En los productos de panadería, la levadura se usa para la fermentación. La levadura produce dióxido de carbono y cuando horneamos pan o pastel, el dióxido de carbono se expande debido al aumento de la temperatura y da esponjosidad a nuestro pan y pasteles al empujar la masa desde adentro. A veces tenemos que estar alertas ante los efectos de esta ley. ¿Has leído las advertencias escritas en la botella de desodorante? Sugieren almacenarlo por debajo de 50 grados centígrados y también advierten de mantenerlo alejado de la luz solar directa y el encendido. Porque a temperaturas más altas, el volumen de gases aumenta y si llega al límite puede reventar la botella. Si quiere presenciar la ley de Charles, puede hacer un experimento con el globo usted mismo. Elija un día soleado para su experimento, salga a una temperatura más cálida y llene un globo con gas. Luego llévalo a un lugar más frío. Verá que su globo se reduce de tamaño a medida que lo coloca en un lugar más frío y reanuda su tamaño original al salir. En un lugar más frío, el volumen de gas se reduce, lo que resulta en la contracción del globo. Cuando te diriges afuera, la temperatura aumenta y también lo hace el volumen de gas, por lo que el globo recupera su tamaño. Un globo cuyo gas esté a una temperatura mayor que la del medio circundante se expandirá hasta tener una menor densidad, por lo que tenderá a elevarse. Este es el principio de los globos aerostáticos. Ejercicios resueltos de la ley de Charles. Miremos la solución de algunos ejercicios triviales. Calcule el volumen de un globo si éste se encuentra a 27 grados Celsius y 25 litros si se lo calienta hasta llegar a los 227 grados Celsius. Como no mencionan los otros dos parámetros que son la presión y la temperatura, pues vamos a asumir que esos parámetros permanecen constantes. Entonces lo que vamos a hacer es una demostración abreviada en esos casos, a menos que usted ya se sepa que eso es la ley de Charles. Entonces, constante la presión, constante la cantidad de sustancia y constante la constante de los gases ideales. Cualquier operación entre constantes es igual a una nueva constante, así que es volumen igual a una constante por la temperatura. Eso sería la ecuación estática. Pero como necesitamos la forma dinámica porque el gas aquí está cambiando de estado térmico, entonces vamos a dividir la ecuación entre sí. Entonces, volumen final sobre volumen inicial, la constante sobre la constante se cancela y la temperatura final sobre la temperatura inicial. En este caso no necesitamos despejar la ecuación a su forma de ley de Charles elegante, porque lo que estamos buscando es resolver un ejercicio trivial. Y en este ejercicio trivial necesito el volumen final. Así que en este caso voy a despejar el volumen final, pasando el volumen inicial a multiplicar. Con lo cual obtenemos la solución analítica con respecto a la cual sí podemos reemplazar. Entonces lo primero es el volumen inicial, 25 litros, multiplicado por... Esas temperaturas en mayúsculas son temperaturas en grados Kelvin. Así que hay que pasar a Kelvin antes de reemplazar. Entonces comencemos con la temperatura inicial, que va a ser igual a 27 más 273. Y el resultado se expresa en Kelvin. 3 más 7 es 10, 0 llevo 1, 7 más 1 es 8, 9 y 10. 0 llevo 1, 2 más 1 es igual a 3. Por lo tanto, la temperatura inicial son 300 Kelvin. La temperatura final va a ser igual a 227 más 273. Entonces, en este caso ya sé que 27 más 273 es 300 Kelvin. Por lo tanto, tendré que sumar 300 más 200, o sea, 500 Kelvin. Una vez que ya hemos calculado manualmente, ahora sí reemplazamos. Observe que tenemos Kelvin que multiplica y Kelvin que divide se van a cancelar. Así que vamos a reemplazar únicamente valores. La temperatura final, 500. La temperatura inicial, 300. Y procedemos a hacer la parte aritmética. Entonces, vamos a operar. 5 por 5, 25. 5, llevo 2.
5 por 2, 10. Y 2 que llevo, 12. Serían 125 sobre 3. 12 cabe en 3 4 veces. 4 por 3, 12. A 12, 0. Bajo el 5. 5 cabe en 3. Una vez. 3 por 1, 3. A 5, 2. Ya tendríamos dos cifras significativas, pero necesito otra cifra más para saber la regla de redondeo. Debo dar la solución en dos cifras significativas porque, aunque las temperaturas tienen tres cifras significativas, el volumen solo tiene dos. Y vamos a ofrecer la respuesta en el término con menos cifras significativas. Pero entonces necesito la primera cifra no significativa para ver cómo redondeamos. Entonces, 2 no cabe en 3, así que coloco un punto o coma decimal, lo que convierte el 2 en un 20. El 20 cabe en 3 6 veces. No necesito seguir dividiendo, porque esto ya me dice la regla del redondeo. 6 es mayor que 5, así que redondeamos hacia arriba y la solución se expresará como 42 puntos. En unidades, litro, que es la única unidad que quedó sin cancelarse. Y litro es unidad de volumen, justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y ya está. Una máquina térmica tiene un gas originalmente a 27 grados Celsius y 20 litros. ¿Cuál será la temperatura en grados Celsius si el volumen se expande a 500 litros? Entonces vamos a asumir que la presión y la cantidad de sustancia son constantes porque el enunciado no los está nombrando. Y pues ya hemos resuelto este tipo de ejercicios antes. Recuerde que tomábamos la ecuación de estado, planteábamos que presión y cantidad de sustancia eran constantes junto con R, y cualquier operación entre constantes da como resultado una nueva constante. Por lo tanto obtenemos volumen igual a una constante por la temperatura, la ley de Charles. Luego convertíamos eso a la forma dinámica dividiendo cada parámetro final entre su versión inicial y cancelando la constante. En este punto ya lo que debemos hacer es responder a la pregunta. Nos están pidiendo la temperatura final. Así que pasamos la temperatura inicial a multiplicar y antes de operar expresamos la ecuación de manera elegante. Recuerde que la variable despejada o dependiente generalmente la expresamos en el brazo izquierdo. Así que simplemente girar la ecuación sobre el eje de la igualdad. Nada cambia, pero es estéticamente más aceptable. Ahora sí podemos comenzar a reemplazar. Comencemos pues con el volumen final, 500 litros. Solo voy a reemplazar 500 porque el litro que multiplica y el litro que divide van a cancelarse. El volumen inicial es 20 litros, cuyas unidades ya cancelamos, multiplicando por la temperatura inicial. Pero aquí tenemos que hacer la conversión a Kelvin, porque recuerde que esta temperatura siempre es temperatura absoluta. Entonces será 27 más 273. El resultado es 300 en unidades Kelvin. Lo único que queda es operar los valores. Un 0 que divide se cancela con un 0 que multiplica. 5 por 3 es igual a 15. Los ceros que van son 3. Sobre 2. La mitad de 15 es 7.5. Así que será 7500. Y la mitad de 2 es igual a 1. Como vamos a expresar esto a dos cifras significativas por el volumen inicial que tiene dos cifras significativas, lo que debemos hacer es lo siguiente. Ubico el punto coma decimal y lo muevo 1, 2 y 3 posiciones a la izquierda. Como muevo 3 posiciones a la izquierda, hay que multiplicar por 10 a la 3 positivo. Así que la solución se expresa de la siguiente manera. 7.5 por 10 elevado a la 3 positivo. En unidades Kelvin. Se me había olvidado colocar la unidad de la temperatura, que esa sí no se cancela. Así que Kelvin es la única unidad de entrada y será la única unidad de salida. El problema radica en que eso está en Kelvin y la pregunta nos está pidiendo ofrecer el resultado en grados Celsius.
así que hay que restar 7.5 por 10 a la 3 Kelvin menos el valor del cero absoluto, es decir, menos 273. Pero no estamos obligados a hacer toda la resta. Escribamos 273. No puedo restarlo directamente al valor que obtuvimos por la notación científica, así que lo que debemos hacer es convertir el 273 a este valor de notación científica. Entonces hago aparecer el punto o coma decimal y lo muevo 1, 2 y 3 veces hacia la izquierda. Por lo tanto, esto quedaría expresado como 0.273 por 10 elevado a la 3 Kelvin. Como entonces únicamente vamos a tener hasta el primer decimal de confianza, entonces voy a redondear a un decimal de confianza. 7 es mayor que 5 y por lo tanto redondeamos hacia arriba. Así que en este caso el valor de temperatura que vamos a utilizar en la resta es menos 0.3 por 10 elevado a la 3. Y eso nos dará el resultado en grados Celsius. Recuerden que en estas conversiones de temperatura convertimos las unidades mágicamente. Ejecutamos la resta. Por 10 a la 3 sale como factor común. Y restamos 7.5 menos 0.3 es igual a 7.2. Así que a dos cifras significativas la solución queda como 7.2 por 10 elevado a la 3 grados Celsius en lugar de Kelvin. Y grados Celsius sigue siendo una unidad de temperatura. Así que dimensionalmente tiene sentido. Calculando la constante molar de Charles y la gráfica. Miremos la demostración correspondiente. Hallar el valor de la constante en la ley de Charles a una atmósfera y una mol de gas ideal y dibujar la gráfica de la ley. Entonces, normalmente para dibujar o para calcular la constante de la ley de Charles necesitaríamos un volumen y una temperatura como mínimo. Pero no nos están dando ni un volumen ni una temperatura. Nos están dando una presión y una cantidad de sustancia. Lo que vamos a hacer es despejar la constante en la ley de Charles. Por lo tanto, sabemos que la constante va a ser igual al cociente volumen sobre temperatura. Y vamos a obtener ese mismo cociente en la ley de los gases ideales. Entonces paso la temperatura a dividir y paso la presión a dividir. Con lo cual obtengo el cociente volumen sobre temperatura en ambas ecuaciones y por lo tanto puedo igualar la constante a la ley de los gases ideales. Por lo tanto, la constante de Charles va a ser igual a cantidad de sustancia, que en este caso es un mol, dividido entre la presión, una atmósfera, por la constante de los gases ideales 0.08206 en unidades de atmósfera litro sobre mol Kelvin. Hacemos análisis dimensional. Mol que multiplica, mol que divide. Atmósfera que multiplica, atmósfera que divide, se cancelan. Las unidades que permanecen son litro sobre Kelvin, lo cual implica que por cada grado Kelvin que aumenta, el gas se expande un litro. Uno que multiplica, uno que divide, pues también se cancela. Por lo tanto, el valor que queda es 0.08206, pero en este caso, litro sobre Kelvin. Ahora bien, para hacer la gráfica nos vamos a valer de la plantilla que dejé para la ley de Boyle. Enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha. Así que los estándares ya están, lo único es cambiar las fórmulas y algunos nombres. Entonces, habíamos dicho que... Entonces reorganizamos para procesar la información de la ley de Charles. La variable independiente temperatura, que la vamos a medir en Kelvin. Y la variable dependiente vuelve a ser el volumen. Entonces el volumen va a ser igual al producto entre la constante por la variable. Y debemos fijar la constante con el símbolo Shift 4, que es como numeral o dólar. Hecho esto, debemos escoger un rango de datos para la temperatura en Kelvin. Y vamos a asumir 20 mediciones de temperatura. Digamos que necesitamos temperaturas que sean cercanas a lo que se puede medir experimentalmente, es decir, cercanas a 0 Celsius. Digamos desde 10 grados centígrados en adelante.
Para tener 10 grados centígrados en kelvins, tomamos esos 10 y sumamos 273,15. Y ahí estarían los 10 grados centígrados. Luego, en la siguiente celda, tomamos el término anterior y le sumamos 1 grado. Para tener un ascenso de a 1 grado en cada medición, hasta obtener 20 mediciones. Por lo tanto, miraremos el cambio de temperatura en un aumento de 20 grados, ya sea Kelvin o Celsius, porque el valor de un grado individual en ambas escalas es igual. Y con esto podemos arrastrar el volumen. Ahora vamos a reducir a cifras significativas. Dado que un termómetro normalmente nos va a dar un decimal de confianza, entonces al sumar con la temperatura vamos a obtener un valor con un solo decimal de confianza. Entonces movemos donde dice disminuir decimales y lo hacemos en toda la escala de temperatura. Tendríamos por lo tanto 4 cifras significativas en la escala de temperatura. La constante es una definición y no afecta a las cifras significativas. Por lo tanto, los volúmenes deberán ofrecerse en 4 cifras significativas. Así que seleccionamos toda la escala y disminuimos decimales hasta completar 4 cifras significativas. Una vez que tenemos las escalas, procedemos a hacer la gráfica. Seleccionamos las dos cabeceras temperatura y volumen, teniendo en cuenta que la primera sea la variable independiente y la de la derecha la variable dependiente. Insertar, gráfico, y escogemos esta que se llama dispersión con líneas suavizadas. Y en efecto obtenemos una línea recta. Lo siguiente es hacer la gráfica un poco más bonita, agregándole las etiquetas al eje Y, que será volumen en litros, y al eje X, que será la temperatura en Kelvin, y le damos un nombre a la gráfica de la ley de Charles. Consecuencias de la ley de Charles. Esta ley nos trae ciertas consecuencias. El volumen de un gas depende de las vibraciones, no del volumen de sus moléculas, por lo que es teóricamente posible reducir el volumen de un gas hasta el mínimo paralizando sus vibraciones, si conseguimos disminuir su temperatura lo suficiente. Para hacer esto, los científicos determinaron las rectas para varios gases diferentes y analizaron sus pendientes para ver a qué temperaturas teóricas debería congelarse un gas para lograr el volumen casi cero. La sorpresa fue que dicha temperatura siempre era la misma sin importar el gas que se estaba trabajando, menos 273.15 grados centígrados, valor denominado el cero absoluto, el mayor frío posible, más aún que el corazón de tu ex. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.